Empecemos la clase de hoy. Comentábamos en la última sesión que la técnica o el enfoque de diseño que vamos a usar en este curso está basado con digamos, en un enfoque japonés que da lugar a lo que se llaman estructuras tolerantes o sistemas estructurales tolerantes a daño. Entonces decíamos que pues eso está en un libro de ingeniería sísmica, es el capítulo 10. Y básicamente comentábamos que el sistema estructural se idealiza como si estuviera compuesto por dos subsistemas. Un subsistema que está conformado por una estructura de marcos, ¿no? Que es la que está aquí pintada en blanco. Y luego ese sistema de marcos lo complementamos con una serie de disipadores de energía que le ayudan a controlar mejor su respuesta lateral. Bajo la consideración de que el sistema de piso esté bien diseñado, eh, podemos decir que el desplazamiento total de la estructura es igual o los marcos se desplazan lo mismo que todo el sistema estructural, igual que los disipadores de energía, ¿no? Entonces los marcos y los disipadores de energía se deforman lo mismo. Entonces, aquí de alguna manera simplificada, nuestros colegas japoneses nos están tratando de explicar cómo trabajaría un sistema como estos. El resorte de arriba representa la rigidez lateral de los marcos y el resorte de abajo representa la rigidez lateral de estos dispositivos de energía. Noten que lo que los colegas japoneses tienen en mente es dejar elástico el sistema de marcos. Y decíamos que ¿por qué queremos dejar elástico el sistema de marcos? Pues para que salga sin daño del sismo. Y ellos proponen que para lograr eso la distorsión, la máxima distorsión permisible en el edificio sea igual a 0.01. Dice acá que para esa misma distorsión, el sistema de disipación de energía, y están pensando específicamente en contravientos restringidos contra pandeo, que es un disipador histerético, no solo desarrolle comportamiento elástico, sino también desarrolle comportamiento plástico. Y entonces, pues así nos explican cómo funciona el sistema. Noten que acá dice que de alguna manera la estructura, el marco queda en comportamiento elástico, mientras que el sistema de contravientos restringidos contra pandeo o el sistema de disipadores histeréticos sí va a desarrollar un comportamiento elástico. Y entonces cuando sumamos el efecto de estos dos, pues vamos a tener este comportamiento combinado. Este sería, digamos, lo que ellos esperan para sismos de baja intensidad. Y para sismos severos, pues noten que el comportamiento es muy similar, nada más que la estructura se desplaza más. Ahora, nosotros pues vamos a usar exactamente la misma representación de nuestra estructura tolerante a daño. Vamos a tener un sistema primario conformado por marcos. A una porción de la estructura le vamos a añadir dispositivos histeréticos. En nuestro curso va a ser contravientos restringidos contra pandeo. Y noten cómo aquí están pintadas de azul las columnas y las vigas que soportan a los contravientos. Todo el sistema de control es este que está pintado de colores. O sea, el sistema de control no solo son las diagonales, también son las vigas y columnas que soportan a las diagonales. En el momento en que nosotros añadimos diagonales dentro de los marcos, los elementos que los soportan se convierten en parte del sistema de control. Entonces, pues habrá columnas primarias y habrá columnas que ya forman parte del sistema de control. ¿Por qué les digo esto? Porque las columnas que soportan las diagonales y las vigas que soporten de las diagonales, pues tienen que tener propiedades diferentes a las columnas y vigas del sistema primario. Esto nos los platicó el doctor Edgar, ¿no? Cuando hablaba del diseño basado en capacidad de estructuras que tienen contravientos, pues nos decía que teníamos que lograr que los contravientos fueran débiles en relación a las vigas y las columnas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues los contravientos bajan fuerzas a las vigas y las columnas y tiene que haber un diseño especial de estas vigas y estas columnas para que puedan bajar sin daño las acciones que les inducen los contravientos.
Entonces, una cosa que queremos enfatizar es, nuestro sistema de control no solo son las diagonales, sino son todas las vigas y columnas de los marcos que también soportan las diagonales. Bueno, pues aquí está el concepto tal como nos lo explican nuestros colegas japoneses. El sistema primario tiene una rigidez lateral, las diagonales van a tener otra rigidez lateral y van a estar actuando en paralelo. O sea, ambos sistemas van a estar aportando rigidez al sistema estructural y la respuesta del sistema estructural pues es el efecto combinado de ambas. Noten que el marco debe permanecer elástico, mientras que el sistema de control desarrolla comportamiento plástico. A ver, algunas particularidades. Normalmente nuestro marco va a tener una baja rigidez lateral. Entonces noten que aquí se muestra eso en esta gráfica de formación contra fuerza por la baja pendiente. Acuérdense que la pendiente de esta gráfica es la rigidez. Entonces noten cómo el sistema gravitacional pues tendrá una baja pendiente. En nuestro caso, las diagonales van a tener mucho mayor rigidez que el sistema primario. Pues ya habíamos dicho que los marcos no son muy buenos para aportar rigidez lateral y que las diagonales sí lo son. Entonces nosotros vamos a aprovechar las diagonales para aportar la mayoría de la rigidez lateral del sistema estructural. Pero dada su baja rigidez, no sé si ven que los marcos pueden deformarse lateralmente sin desarrollar esfuerzos internos muy grandes. Y entonces vamos a lograr con eso que no fluyan muy rápido. Al contrario, estas diagonales son muy rígidas y como tienen una rigidez tan alta, pues van a elevar a muy bajos niveles de deformación, van a elevar sus esfuerzos internos de forma muy rápida y van a fluir mucho antes que el marco. Y entonces por eso pues vamos a aprovechar esta rigidez y esta rigidez y esta capacidad de disipación de energía precisamente para controlar la respuesta lateral. En la unidad de dinámica habíamos comentado que nuestras dos principales propiedades para controlar la respuesta lateral de un sistema estructural son la capacidad de disipación de energía y la rigidez. Y este sistema tiene ambas. Ahora, una cosa muy interesante. La pregunta es, ¿cómo sabemos que el sistema de control va a descargar al sistema primario? Porque no queremos que el sistema primario controle la respuesta lateral del sistema estructural. Queremos, vamos a decirlo coloquialmente, que el sismo se vaya al sistema de control para que el sistema de control domine la respuesta. ¿Por qué? Pues porque estos dispositivos están fabricados en taller, son muy confiables y entonces queremos que prácticamente todo el sismo baje por el sistema de control. Entonces, ¿cómo le estamos diciendo? ¿Quién me dice cómo le estamos diciendo a este sistema estructural que la mayoría del sismo baje por el sistema de control? ¿Cómo le estamos diciendo que no queremos que los marcos carguen sismo? ¿Cómo logramos eso? ¿Quién me dice? Aportando una mayor rigidez en algunos elementos. Sí, exacto. Noten que por ahí en sus cursos anteriores les han dicho que en el mundo del sismo los planos verticales más rígidos se llevan la mayoría de la carga sísmica. Y entonces así es exactamente como vamos a desconectar al sistema primario, haciéndolo flexible. Mientras más flexible, menos responsabilidad va a tener de tomar el sismo. Y entonces, pues esta mayor rigidez del sistema de control le aporta mayor relevancia en términos de la respuesta sismo resistente y además, como fluye a bajas deformaciones, disipa energía que también en algunos casos puede ser muy útil para controlar la respuesta del sistema estructural. Noten ya la respuesta combinada, ¿no? Ya considerando el comportamiento del sistema primario y el sistema de control, es así. Ahora, es bien importante entender, ya aquí lo pueden ver, este es el elemento secundario, este es el sistema de control, y el primario, estos son los marcos. Noten cómo el sistema secundario tiene más rigidez que el sistema primario. Pero lo que les quiero explicar con esta gráfica, entre otras cosas, es que el sistema primario es un sistema estructural convencional
y como cualquier sistema estructural convencional, va a llegar un momento en donde alcance su primer punto de quiebre y a partir de ese punto de quiebre desarrolle comportamiento no lineal. Entonces, aquí pareciera como que el sistema primario solo va a desarrollar comportamiento elástico. Pero eso, si somos más precisos, tenemos que entender que el sistema primario, como cualquier otro sistema estructural, va a alcanzar su primer punto de quiebre y a partir de ahí va a fluir. Y entonces, si ven esta gráfica, ¿quién me dice cuál es la máxima deformación que ustedes permitirían a su sistema compuesto, a su sistema tolerante a daño? Viendo las variables que están aquí, ¿cuál es el mayor desplazamiento lateral que le permitirían a su sistema tolerante a daño? ¿Se valdría que ustedes deformaran su sistema hasta acá? ¿O por qué no se valdría? ¿Quién me dice? No, Pues porque... no. Adelante. Adelante, Daniel. A ver, Daniel, pues Bueno, ya díganos, Daniel. bueno, yo le comento, no permitiría daño hasta ese punto porque ¿Hasta ya cuál se punto? supone que hasta el punto final de la gráfica en color negro. Hasta acá no lo permitiría. No, porque ahí se supone que ya no hay rigidez lateral. Bueno, entonces, ok. ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el máximo desplazamiento que permitirían? El que está en el punto de Y1. Exacto. Noten que si no rebasamos el punto de Y1, el sistema desarrollaría un comportamiento elástico y entonces esta figura que está aquí, igual que la figura de nuestros colegas japoneses, lo único que están implicando con esto no es que el sistema primario sea eternamente elástico, sino que se sobreentiende que no vamos a rebasar el punto de Y1. ¿Y cuál es el problema de rebasar el punto de Y1? Primero se daña el sistema primario, ¿están de acuerdo? Ya no va a permanecer elástico los marcos y no es que la estructura no pueda ser estable en este rango de comportamiento. Sencillamente, si queremos lograr un diseño basado en resiliencia, pasar el punto de Y1 implicaría dañar los marcos. Y entonces ya eso para nuestro curso ya no es aceptable. Entonces, efectivamente, este sería el desplazamiento máximo. Si ustedes hacen un análisis estático no lineal de su sistema compuesto, pues tiene que ser una curva trilineal, ¿no? Cuando ustedes hagan el análisis estático no lineal de su sistema gravitacional, pues les va a salir una curva como la roja. Pero una vez que le añadan sus contravientos restringidos contra pandeo, en lugar de tener un punto de quiebre, van a tener dos puntos de quiebre. Y van a poder identificar perfectamente dentro de su curva de capacidad cuál es el desplazamiento máximo que su estructura permite, que efectivamente sería el de Y1. Ahora, no solo eso, porque acuérdense que el REDI nos exige no solo controlar la distorsión máxima para controlar el nivel de daño, sino hay otra distorsión que el REDI me pide controlar, que es la distorsión residual, es la distorsión permanente. Entonces, miren, para este marco de 24 pisos hicimos un estudio. Aquí está la distorsión máxima que desarrolla el sistema estructural durante todo el sismo y aquí está la distorsión permanente. Y entonces, pues hicimos muchas corridas, pero aquí está la curva mediana de la distorsión permanente o residual, que es lo que el REDI quiere que controle, contra la distorsión máxima. Esta primera línea punteada corresponde a este punto de Y2 para este marco. Y esta segunda línea punteada corresponde al punto de Y1, pero para este marco. Y no sé si ven que mientras no rebase yo, o sea, cuando rebase este primer punto de quiebre ya hay comportamiento no lineal. Y entonces empieza a haber desplazamiento residual. Pero no sé si ven que el desplazamiento residual se controla bastante bien mientras no rebase este punto que se llama de Y1. A partir de que yo rebase este punto de Y1, no solo tengo daño en el sistema primario, y entonces ya no cumpliría con la condición de resiliencia, sino además el desplazamiento residual empieza a incrementarse sustancialmente, y entonces ya tampoco cumpliría con la cuestión del desplazamiento residual. Y lo que está muy interesante es que mientras no pase el punto de Y1, mientras no rebase esta deformación,
el desplazamiento residual no se incrementa mucho, es muy chiquitito. Noten que esto está del orden de 0.001, o sea, un milésimo. Entonces, el REDI, si se acuerdan, lo vimos, pero el REDI tolera distorsiones residuales mucho más grandes que 0.001. O sea, el 0.001 está perfecto en términos de la distorsión residual que permite el REDI. Y la pregunta es, ¿por qué mientras no rebasamos este punto de Y1 se controla también el desplazamiento residual? Y una vez que lo pasamos ya no se controla nada bien. ¿A quién se le ocurre por qué mientras no rebasamos de Y1 la estructura tiene esa capacidad de autocentrado que le permite no desarrollar un desplazamiento residual muy grande? ¿Cuál será la razón? Si lo viésemos aquí, ¿cuál será la razón? ¿Perdón? Los elementos primarios son los que ayudan al recentrado, pues, porque están en el rango elástico. Sí, exacto. Cualquier sistema que permanezca elástico siempre por definición siempre se autocentra. O sea, no solo carga por la línea definida por su comportamiento, sino siempre descarga por la misma línea y siempre llega al origen. Entonces, no sé si ven que cada uno de los sistemas tiene su función. El sistema de control está pensado para que a través de su gran rigidez lateral y su capacidad de disipación de energía controle la distorsión máxima del edificio. Y con eso logramos controlar el nivel de daño. Pero si le ponemos un poquito de atención y además entendemos que controlar el daño en el sistema primario hace que éste permanezca elástico, entonces mientras el sistema primario permanezca elástico, entonces este nos ayuda a controlar la distorsión residual. Entonces, este controla la distorsión máxima y este controla la distorsión residual. Y entonces, ambos sistemas contribuyen con algo para lograr un diseño resiliente. Ahora, dice que un sistema estructural tolerante a daño no solo protege a la estructura primaria, sino que reduce los costos de construcción. Que el despacho de arquitectura Nikkei, un despacho japonés muy importante, reporta que el peso de edificios de acero diseñados como tolerantes a daño es 20% menor que el peso de edificios convencionales. Y en parte, ¿por qué? Pues porque no se paga toda la prima por sismoresistencia. Mientras vayamos complementando los marcos con algo más para controlar su respuesta lateral, pues estamos usando menos los marcos. Y usarlos menos quiere decir aligerar el peso del sistema estructural. Y además, en su caso, dice que la reparación del sistema estructural se reduce a reemplazar los fusibles dañados, lo que reduce considerablemente el costo de tiempo de reparación. Entonces, si estos se nos dañan, estos no se van a dañar, pero noten que estos están pensados para desarrollar comportamiento no lineal. Si el daño lo amerita, la reparación del sistema estructural se limitaría a sustituir los fusibles dañados. En términos de los sistemas de control, pues son una muy buena alternativa para lograr lo que nosotros queremos en este curso, que es para el sismo base de diseño, reducir sustancialmente la deformación lateral que permitimos en nuestros sistemas estructurales. Dice acá que la amplitud de las vibraciones estructurales producidas por sismos o viento puede reducirse de manera importante mediante el uso de sistemas de control estructural, los cuales representan opciones atractivas para mejorar el desempeño sísmico de las estructuras a través de modificar sus propiedades mecánicas y dinámicas. Entonces, acuérdense que si nosotros añadiéramos amortiguamiento viscoso al sistema estructural, lograríamos que en todo el rango de periodos la respuesta del sistema estructural se redujera, tanto en términos de las fuerzas laterales que actúan en el sistema estructural, como en términos del desplazamiento que desarrolla el sistema estructural. Entonces, no importa el periodo, añadir amortiguamiento viscoso siempre sería benéfico, más o menos benéfico, pero siempre benéfico. Acuérdense que este amortiguamiento es especialmente útil cuando estamos en la zona de resonancia. Si nosotros vemos la curva de factor de amplificación dinámica, vemos que para estructuras que se alejan de ese punto de resonancia ya no es tan útil este amortiguamiento. Pero digamos, nunca perjudica. Puede ayudar mucho, puede ayudar poco, pero siempre ayuda. A donde tenemos que tener más cuidado es cuando añadimos rigidez lateral. Porque, digamos, cuando añadimos rigidez lateral, pues podemos tener reducciones de desplazamiento, pero muchas veces esa reducción de desplazamiento viene aparejada
con un incremento en las fuerzas laterales que actúan en el sistema estructural. Aquí estoy hablando como si el sistema fuese elástico, ¿no? Dice acá que estamos discutiendo comportamiento elástico. Entonces, inclusive hay casos en que incrementar la rigidez no solo incrementa las fuerzas internas, sino también pueden llegar a incrementar el desplazamiento. Entonces, incrementar la rigidez puede reducir el desplazamiento y puede reducir el cortante basal, o incluso puede reducir el desplazamiento, pero incrementa el cortante basal tal como está aquí mostrado. Entonces, cuando usemos la rigidez para controlar la respuesta del sistema estructural, que en muchos casos es la forma más eficiente de hacerlo y más económica, hay ciertos efectos que tenemos que estudiar y ser cuidadosos. Y pues sería posible combinar incrementar la rigidez lateral y el amortiguamiento viscoso, y entonces pues aquí tendríamos efectos combinados, ¿no? Otra vez podría haber posibles reducciones de desplazamiento y cortante lateral, y de las fuerzas laterales. Pero noten que a veces combinar estos dos, como está mostrado aquí en la gráfica, yo tengo una reducción por el amortiguamiento y luego tengo una reducción grande por la rigidez. A veces combinar estos dos resulta en una solución muy atractiva porque puedo reducir sustancialmente el desplazamiento. Pero tengo que ser cuidadoso, nada más tengo que ser cuidadoso. Ahora, hay muchos tipos de dispositivos y no es este un curso de control, ya van a tener ustedes el curso de control de la respuesta sísmica, pero nada más como para entender el alcance de lo que estamos haciendo. Vamos a decir que hay distintos dispositivos de control. Los de control activo dice que aportan protección sísmica a través de imponer a la estructura una serie de fuerzas internas que contrarrestan las fuerzas inducidas por sismo. Entonces, añadimos una serie de dispositivos al sistema estructural. Y según vemos que el sismo está empujando a las estructuras en una dirección, nosotros activamos los dispositivos para que empujen a la estructura en la dirección contraria. Y de esa manera contrarresten lo más posible el efecto del sismo sobre el sistema estructural. Ahora, para que los dispositivos que añadimos entiendan en qué momento tienen que empujar en qué dirección, tienen que estar conectados a una computadora. Y esa computadora va siguiendo el movimiento de la estructura. Y entonces, conforme la computadora va entendiendo cómo se mueve la estructura, le avisa a los dispositivos en qué dirección tienen que empujar, en la dirección contraria. Uno de los problemas de esto es que la computadora a la que están conectados los dispositivos de control, pues requiere de energía. Y mucha gente, digamos, tiene la preocupación de qué pasa si durante el sismo se va la corriente eléctrica. Entonces, pues algunos dicen, bueno, pues pongámosle una celda solar a la computadora, pero hay algunas preocupaciones en cuanto a si esa fuente de energía va a estar ahí o no durante la parte más intensa del sismo. Ahora, hay también preocupación porque si la computadora, cuando hace sus cálculos, calcula mal la respuesta del sistema estructural, puede equivocarse y decirle a los dispositivos que en lugar de empujar en la dirección contraria al sismo, empujen a favor, en la misma dirección del sismo, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en la forma en que se programan estas computadoras, porque si, digámoslo así, la computadora malinterpreta, está midiendo la respuesta del sismo la computadora, o hay una serie de dispositivos que le dicen a la computadora cómo se está moviendo la estructura, pero si la computadora, el programa, el software malinterpreta cómo se está moviendo la estructura, puede equivocarse y en lugar de proteger a la estructura, la puede perjudicar. Entonces, todas esas son cosas que preocupan a la gente en cuanto al uso del control activo. Los sistemas de control semiactivo son una clase de sistemas de control activo cuya acción sobre el sistema estructural sigue patrones regulares definidos a priori y cuyo funcionamiento requiere de poca energía externa. Estos se parecen a los otros, pero en lugar de que la computadora vaya siguiendo cómo se mueve la estructura, antes de poner estos dispositivos a la estructura se hacen una serie de estudios. Y entonces se le dice a la computadora
se le da a la computadora una secuencia con la que debe mover los dispositivos independientemente de cómo se está moviendo la estructura en particular durante el sismo que está ocurriendo. Entonces ya hay una secuencia predefinida que ya está programada en la computadora. Entonces en cuanto empieza a temblar, la computadora le dice a estos dispositivos: muévete con la secuencia predefinida. Entonces no hay que medir la respuesta de la estructura, esa secuencia ya está predefinida y de alguna manera pues ya estaría optimizada de tal manera que esa secuencia predefinida ayudara al sistema estructural contra cualquier sismo que le pudiera pegar a la estructura. Y finalmente está el control pasivo, que es el tipo de dispositivos que vamos a ver en este curso. Nada más vamos a ver uno, que es el de contravientos restringidos contra pandeo, que no requiere de una fuente externa de potencia. O sea, nadie le dice a los dispositivos lo que tienen que hacer durante el sismo. De alguna manera nosotros le decimos cuando los diseñamos, cuando nosotros los dimensionamos y le damos ciertas propiedades, pues estamos definiendo el comportamiento histerético de los dispositivos. Entonces, en función de las propiedades, estos dispositivos van a responder solitos, digamos, ante el sismo. Y ese es el tipo de dispositivos que vamos a usar en este. Entonces dice que los sistemas de disipación pasiva de energía controlan la respuesta de dos maneras. Aumentan el nivel de amortiguamiento viscoso en la estructura y en ocasiones la rigidez lateral. Y entonces estaríamos ya hablando de disipadores viscosos o viscoelásticos. Y también incrementan sustancialmente bueno, ese es uno. La otro es, incrementan sustancialmente la capacidad que tiene la estructura para disipar energía plástica. Entonces, esta es energía viscosa y esta es energía plástica. Y en ocasiones también incrementan sustancialmente la rigidez lateral. Entonces, aquí hay una serie de colección de disipadores que aportan amortiguamiento viscoso y acá una serie de disipadores que son histeréticos. Y nosotros los que vamos a ver en este curso son estos, son disipadores histeréticos. ¿Por qué? Porque disipan energía a través del comportamiento plástico del acero. Con fines de análisis, se supone que los dispositivos disipadores de energía se pueden categorizar como sistemas dependientes de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza interna del dispositivo depende de la velocidad digamos, la velocidad que se desarrolla en el dispositivo o la velocidad con la que se está deformando el dispositivo. Entonces, entre estos están los amortiguadores viscosos o viscoelásticos. También están sistemas dependientes del desplazamiento, como son amortiguadores metálicos o de fricción, que añaden rigidez a la estructura, y el nuestro es un amortiguador metálico. Entonces sería un disipador histerético que dependería, la fuerza interna de estos dispositivos depende de la deformación del dispositivo. Acuérdense, estos dependen de la velocidad con que se está deformando el dispositivo y estos de la deformación del dispositivo. Hay otros que claramente pues nos rebasan por mucho este curso, que son dispositivos autocentrantes y dispositivos absorbedores de vibración. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con un disipador histerético cuyas fuerzas internas dependen del desplazamiento. Y ojo que todo lo que hemos ido platicando en este curso es de un diseño basado en desplazamientos. Entonces se apega perfectamente a lo que queremos en este curso. Ahora, aquí les muestro 4 acelerogramas sintéticos de 4 zonas en la Ciudad de México. Terreno firme, terreno de transición y 2 sitios ubicados en la zona del lago, pero con diferentes propiedades. Aquí están los espectros que corresponden a cada uno de estos movimientos del terreno. Terreno firme, terreno de transición, zona del lago 1 y zona del lago 2. Y lo único que les quiero recordar, porque en este curso vamos a manejar un dispositivo histerético, que ese dispositivo histerético, no sé si ven que por definición siempre añade rigidez a la estructura. Uno viscoso puede o no añadir rigidez, pero uno histerético siempre añade rigidez a la estructura. Y entonces lo único que les quiero llamar la atención es que cuando uno usa la rigidez como medida principal para controlar la respuesta del sistema estructural, tiene que ser muy cuidadoso. Digamos que en terreno firme, este corresponde a la zona de Lomas de Ciudad de México, añadir rigidez siempre ayuda,
¿no? En términos generales, si estamos en la zona de Lomas de Ciudad de México, añadir rigidez siempre ayuda. Pero si nos vamos a otras zonas de Ciudad de México, añadir rigidez siempre ayuda siempre y cuando estemos trabajando con sistemas estructurales de baja altura. Pero si estuviésemos en Ciudad de México y estuviésemos trabajando con sistemas de mucha mayor altura, como pudiese ser una estructura por acá, entonces añadir rigidez puede ser muy contraproducente. Entonces noten que en este curso, dada la altura del sistema estructural, pues vamos a estar trabajando en zona de periodos bajos, y entonces en este curso siempre la rigidez lateral va a ayudar mucho a controlar la respuesta lateral del sistema estructural. Pero el punto es que no siempre, y sobre todo en Ciudad de México, cuando estemos trabajando con estructuras de mediana y alta altura, hay que estudiar cuidadosamente si vale la pena rigidizar o no. Entonces, en Ciudad de México, por ejemplo, si estamos por acá, a veces conviene no solo rigidizar, sino dar una forma de disipar energía al sistema estructural y evaluar con mucho cuidado lo que estamos haciendo. Entonces dice que aunque en terreno firme suele resultar conveniente añadir rigidez lateral al sistema estructural para controlar los desplazamientos, y no solo eso, podríamos decir que en estructuras de baja altura en cualquier terreno también eso es cierto. En caso de terrenos blandos y estructuras de mediana altura y gran altura, es necesario evaluar cuidadosamente la conveniencia de incrementar con los dispositivos de control la rigidez lateral del sistema estructural. Que ojo que a veces este incremento resulta contraproducente. Entonces, el punto es que cuando hagan ingenierías tiene que ser una ingeniería personalizada. No porque en este curso funciona maravillosamente la rigidez, en todas las estructuras funciona maravillosamente la rigidez. Hay casos donde notoriamente la rigidez funciona muy bien, en terrenos firmes y en estructuras de baja altura. Pero entonces, más allá de todo lo que, de las reglas generales que podamos sacar acá, es muy importante recordar que la ingeniería tiene que ser personalizada y tiene que tomar en cuenta todas las circunstancias del sistema estructural y del sitio en donde lo estamos construyendo. Ahora, en términos de los sistemas dependientes de la velocidad, pues hay estos disipadores viscoelásticos, que es como una sustancia muy viscosa, se siente como hule, ¿no? Y se monta en diagonales, y a través de la deformación axial de la diagonal se deforma en corte este material, y eso produce la disipación de energía. También hay este tipo de dispositivos, que mejor bajé un video del internet para que vean cómo funciona. Son como tanques que tienen un líquido muy viscoso, y en la parte superior, perdón, este es un tanque que tiene un líquido muy viscoso, y en la losa superior se añade una aleta que se introduce este tanque, y cuando el piso superior se mueve con relación al piso inferior, esa aleta se va moviendo en el tanque y va disipando energía. Entonces mejor les puse acá un video para que vean cómo funciona eso. Solutions. One such solution are viscous wall dampers. A building with a viscous wall damper system will perform better and be more economical than structures with old-style dampers. Each wall damper consists of a narrow steel tank connected to the lower floor and containing a viscous fluid. Within the tank and connected to the upper floor is an inner steel plate, or vane. During seismic excitation or in strong winds, the relative floor movement causes the vane to move through the viscous fluid. The damping force from the shearing action of the fluid is dependent on the displacement and velocity of the relative motion. Entonces pueden ver cómo esta aleta que se añade al piso superior se mueve aquí adentro del tanque que se conecta al piso inferior, y como eso está lleno de un fluido muy viscoso y con propiedades especiales, el movimiento de la aleta sobre el líquido produce disipación de energía bastante. En México se han hecho algunos estudios de la conveniencia de usar estos en estructuras reales, pero todavía no he visto yo no tengo conocimiento de que en México hayamos resuelto un sistema estructural así. Bueno, luego tenemos los disipadores viscosos. ¿Cuál es la diferencia entre un disipador viscoelástico y uno viscoso? Que el viscoelástico no solo aporta disipación de energía viscosa, sino también aporta rigidez.
Y el viscoso, pues solo aporta disipación de energía, no aporta rigidez. Entonces, entre los disipadores viscosos, pues están estos amortiguadores, en cierta forma parecidos a los que ponemos en los coches, pero en una escala de tamaño del edificio. Y así como un amortiguador en el coche amortigua el nivel de vibración del coche mientras avanza, pues controla el nivel de vibración lateral de los edificios. Pero en realidad dijimos que vamos a trabajar con un sistema dependiente del desplazamiento. Hay muchos disipadores histeréticos que están basados en la fluencia del acero. Ustedes ya saben cómo el acero llega un momento en que fluye, y entonces una vez que fluye desarrolla comportamiento no lineal, y ese comportamiento no lineal da como resultado una disipación de energía. Entonces están estos tipos de dispositivos que normalmente se montan sobre dispositivos. Hay un ensamblaje en V invertida, y este tipo de dispositivos normalmente se montan entre la V invertida y la losa que está arriba. Entonces cuando el piso se mueve, el piso superior se mueve en relación con el piso inferior, estos dispositivos acomodan esa deformación. Los que vamos a trabajar acá son contravientos restringidos contra el pandeo, que son contravientos, nada más que se les pone una camisa para que no se pandeen. Y cuando logramos diseñar bien la camisa, lo que logramos es un comportamiento histerético muy estable, en donde el contraviento tiene un trabajo muy estable a compresión. O sea, no solo desarrolla deformaciones muy grandes a tensión, sino también desarrolla deformaciones muy grandes a compresión, y tenemos ciclos histeréticos muy estables que, como ven, al final de cuentas podríamos idealizar con un comportamiento bilineal. Luego están los disipadores de fricción. Este es un tema muy interesante. La fuerza de disipación de energía me la da la fricción del dispositivo, y la rigidez del dispositivo me la da la diagonal sobre el cual monto el dispositivo. Entonces, entre la diagonal de montaje y el dispositivo me dan un comportamiento compuesto que es bilineal. O sea, es prácticamente igual al de un contraviento restringido contra pandeo. Entonces, yo puedo desarrollar disipadores de fricción a los que yo sintonice de tal manera de lograr un comportamiento muy similar a un contraviento restringido contra pandeo. Pero mientras que tiene la limitación que está hecho de acero, y entonces yo no puedo manejar muchas variables. Una vez que lo fabrique, siempre se va a comportar de la misma manera. Yo aquí puedo ajustar algunas de las variables, como es el nivel de fricción o la rigidez de la diagonal de montaje, y entonces yo puedo, dentro de que tengo la limitación de que estoy trabajando con un comportamiento bilineal, yo puedo sintonizar o lograr combinaciones más variadas de las propiedades de este comportamiento bilineal que cuando yo trabajo con un contraviento restringido contra pandeo. En términos de los contravientos restringidos contra pandeo, pues ustedes recibieron una serie de lecturas al principio del curso. Aquí hay una serie de lecturas que pueden ser, que les pueden resultar de interés. No son necesarias para el curso, pero pues si algún día tienen tiempo, pues que sepan que ahí en su digamos en el subdirectorio que está en la nube con todo el material del curso, pues hay algunas lecturas que pueden ser de su interés alrededor de esto. El punto es que las diagonales y contraventear edificios, pues ya desde tiempo hemos identificado los beneficios de contraventearlos. Y el punto es que, tal como nos explicó el doctor Edgar Tapia en la sesión que tuvo, o que tuvo a bien ayudarnos a documentar ciertos temas, cuando nosotros tenemos elementos muy esbeltos se pandean, hay un pandeo global. Ese pandeo global del elemento lleva un pandeo local del material base, y en presencia de cargas cíclicas ese pandeo local lleva la fractura del material base y pues ya a la falla del contraviento, ¿no? Entonces, nos habló y nos comentó varias cosas el doctor Edgar. No quiero pues repetir lo que nos dijo porque nos dio una muy buena explicación de todo este ciclo histerético, pero nada más yo quisiera añadir que más allá del comportamiento de la diagonal, y esto también nos lo mencionó el doctor Edgar, la placa de conexión, cuando se pandea fuera del plano la diagonal, la placa de conexión también sale fuera del plano. Y entonces hay un estado de esfuerzos muy complejo que tiene que resistir la conexión.
porque el contraviento está desarrollando fuerza axial y entonces pues en esa dirección estamos desarrollando una serie de esfuerzos muy grandes en la conexión. Pero cuando el contraviento se pandea, entonces ya no solo tenemos esfuerzos axiales, sino también tenemos esfuerzos en otra dirección y hay un estado de esfuerzos muy complejos que tenemos que tratar de entender lo mejor posible para diseñar las conexiones lo mejor posible. Y esto hace que en sí mismo las conexiones de un contraviento tradicional tengan que ser muy grandes y muy resistentes para resistir todo este castigo combinado, ¿no? del comportamiento no lineal del contraviento. A diferencia de eso, un contraviento restringido contrapandeo, pues tenemos nosotros la diagonal, ¿no? La diagonal de acero, la que va a trabajar, es esta que está pintada en rojo, esta que dice placa central. Nosotros podríamos añadir esta diagonal aquí, ¿no? Tal como añadiríamos cualquier otra diagonal a una estructura porticada, pero el problema es que esta se pandearía. Entonces, para evitar ese pandeo, nosotros tomamos una camisa de acero. La camisa de acero tiene que tener un momento de inercia tal que la carga contrapandeo del contraviento sea mucho mayor que la fuerza a la que fluye esta placa central. A ver, noten, es una especie de diseño por capacidad. Si la carga de pandeo para el contraviento es mayor que la carga a la que fluye el dispositivo, pues conforme se vaya incrementando el nivel de carga en el dispositivo, pues primero va a llegar a la defluencia. Va a empezar a fluir. No sé si ven que una vez que fluye ya queda acotada la fuerza, y si ya queda acotada la fuerza, pues nunca vamos a alcanzar la carga de pandeo del dispositivo, que es mayor que la de fluencia. Es una especie de diseño por capacidad y se usan factores de carga bastante grandes. Decíamos en el ejemplo del paso a desnivel que manejamos en la unidad 6, calculábamos que el cortante actuante en la columna era de 7.5. Yo les decía, oigan, nos da 7.5, pero de veras diseñamos el sistema para 7.5, y al final concluimos que no, que mejor dejáramos un colchón para que la columna pudiese fluir sin problemas y nos garantizáramos que nunca vamos a rebasar la capacidad de corte de la columna del paso a desnivel. Pues aquí es igual, nada más que se dejan factores de carga muy importantes. O sea, la carga de pandeo es mucho mayor que la carga de fluencia del dispositivo. Ahora, el dispositivo no quedaría integrado, no trabajaría como una unidad si no logramos conectar el trabajo axial de la placa central con el de la camisa de acero. Y entonces por eso se usa un grout para rellenar todo el espacio que hay entre la placa central y la camisa de acero. Entonces queda el contraviento fabricado como de una sola pieza. Noten que hay una porción de la placa central, acuérdense que es la que realmente está trabajando a carga axial, que sale de la camisa, y al salir de la camisa pues tendríamos el riesgo de que esta placa central pues no se va a pandear aquí donde está la camisa, pero aquí en la parte exterior sí se podría pandear, y entonces se le ponen estas aletas extras para prevenir el pandeo de la placa central fuera de la camisa, en la zona de conexión. Se le añaden placas de conexión y básicamente, una última cosa. Se desadhiere el comportamiento axial de esta placa central con respecto a este grout. Esto se hace para lograr que la resistencia en compresión del dispositivo sea muy parecida a su resistencia en tensión. Si no desadhiriéramos el trabajo axial, los esfuerzos axiales de la placa central con respecto al grout, el dispositivo desarrollaría fuerzas de compresión mucho más grandes que las de tensión. O sea, sería como un dispositivo asimétrico, aguantaría más en compresión que en tensión. Entonces se desadhiere la superficie de la placa central con respecto al grout para lograr ciclos simétricos, cosa que nos gusta mucho porque el dispositivo tiene la misma rigidez elástica cuando trabaja con presión y en tensión, tiene prácticamente la misma resistencia de fluencia cuando trabaja en compresión y tensión, y tiene una capacidad de deformación notable en ambas direcciones y ciclos histeréticos muy repetibles. Y entonces, ya habíamos visto este video. Noten que aquí está una persona, pero pues este video claramente nos indica lo mucho que se puede deformar un contraviento restringido contrapandeo de forma estable, tal como lo sugiere pues esta figura.
Pues entonces hablemos de una metodología basada en desplazamientos para el diseño de edificios de baja altura. Ya quedamos claramente que el tipo de edificios que vamos a manejar en este curso son tales que toda la distorsión o la distorsión correlaciona muy bien con la deformación que produce daño en el sistema estructural. Acuérdense que habíamos analizado 3 casos y dijimos, a ver, lo que estamos desarrollando no aplica a estructuras que desarrollan un comportamiento global de inflexión importante. Solo estructuras que desarrollan lo que dijimos son deformaciones globales en corte. Su comportamiento lateral está dominado por deformaciones globales en corte. Ese es el tipo de estructuras que estamos aprendiendo a diseñar con esta metodología. No es que no podamos aprender otras cosas, pero pues miren, ya con lo que hemos visto ya se nos está acabando el curso. Imagínense si le hubiéramos puesto más temas. Pero bueno, acuérdense que estamos trabajando con un sistema dependiente del desplazamiento. Las fuerzas internas que desarrolla el dispositivo dependen de qué tanto se esté deformando. Estamos trabajando con un amortiguador metálico y pues es un dispositivo que añade mucha rigidez a la estructura. Entonces, ¿cuál es el efecto combinado de permitir comportamiento plástico y añadir rigidez lateral? Porque eso es lo que vamos a hacer con nuestros dispositivos. Pues tenemos posibles reducciones de desplazamiento y el cortante basal. Digamos que la rigidez va a ayudar mucho. En estructuras de baja altura, pues las ayuda muchísimo a controlar su deformación lateral. Si estuviésemos en suelo firme, eso normalmente representaría un incremento en el cortante basal, pero dado que estamos permitiendo disipación de energía plástica, eso hace que nos cambiemos de este espectro elástico al espectro de comportamiento inelástico, y eso hace que normalmente el cortante basal de un sistema estructural con contravientos restringidos contra bandeo se reduzca en relación al que tendría el sistema elástico. Entonces estamos trabajando con una estructura y vamos a trabajar con una serie de movimientos del terreno de suelo firme que hacen que la rigidez funcione muy bien. Entonces, dentro de las notaciones, digamos que la metodología que vamos a ver requiere que aprendamos 2 cosas nuevas, 2 fórmulas nuevas, que en realidad no son tan nuevas, pero solo se tienen que aprender 2 fórmulas en relación a todo lo que han discutido en cursos anteriores. A ver, vamos a ver las notaciones que van a estar involucradas en esas fórmulas. Delta L es la deformación lateral del entrepiso. O sea, es el desplazamiento de la losa de arriba o del sistema de piso de la parte superior del entrepiso menos el desplazamiento de la losa que está en la parte inferior del entrepiso. O sea, es la deformación. No es el desplazamiento de la losa de arriba, es la deformación del entrepiso entre la altura. Entonces, si yo divido delta L entre la altura del entrepiso, tengo la distorsión del entrepiso. Gamma va a ser un cociente de longitudes. Cuando nosotros hacemos nuestro modelo de análisis, a nuestra contraviento restringido contra pandeo va a salir de un nodo origen y va a llegar a un nodo destino. Entonces, L va a ser la longitud que nuestro modelo de análisis tenga nuestro contraviento, L. Ahora, en la mera realidad, nuestro contraviento va a tener una longitud mucho menor. ¿Por qué? Pues porque el contraviento no se puede meter aquí al centroide de la viga, ni se puede meter aquí al centroide de la viga y la columna. O sea, aunque en nuestro modelo vamos conectando los centroides de los diferentes elementos estructurales, en la vida real no podemos meter un elemento hasta el centroide de otro. Entonces, en la vida real, nuestro elemento tiene una longitud más corta. Y en específico, a este L sub n le vamos a llamar la longitud del núcleo, que es la zona del contraviento que tiene la menor área axial. Entonces, ahorita les voy a enseñar una figura, pero noten, si ustedes ven esta placa roja, no sé si ven cómo va variando el área axial del contraviento. Y hay una zona en donde tiene la más pequeña área axial de todas. Entonces, a esa zona se le llama el área la zona del núcleo, y nosotros vamos a tener una longitud para esa zona del núcleo. Noten que por definición, si la fuerza axial del contraviento es constante,
la zona que tenga menor área va a maximizar los esfuerzos. Acuérdense que el esfuerzo es fuerza entre área. Entonces, si yo minimizo el área, el esfuerzo se maximiza. O en otras palabras, esta zona de área mínima es la zona de esfuerzo máximo. O en otras palabras, es la zona del contraviento que está pensada para fluir. El contraviento no fluye en estas zonas pues, porque tiene áreas axiales más grandes. Solo toda la zona de fluencia se limita a este núcleo. Entonces, gamma es un cociente de longitudes. La longitud del núcleo entre la longitud total de la diagonal en el modelo de análisis. Ojo que esta L no es una longitud física. La diagonal mide mucho menos que esta L. Este va de centroide a centroide, bueno, del nodo donde empieza el contraviento en el modelo de análisis a donde termina. Así como existe ese cociente digamos, de longitudes, también vamos a definir un cociente de áreas. Acuérdense que dijimos que la parte, digamos, central del contraviento o el núcleo es la parte del contraviento que tiene menor área. Entonces, toda la fluencia se concentra aquí y este núcleo tiene un área. Fuera del núcleo, noten cómo se va incrementando el área del contraviento y pues si nos vamos alejando digamos, de la zona del núcleo, pues vemos no solo que físicamente se va incrementando el área del contraviento, sino luego está la placa de conexión y luego está incluso el elemento de concreto. En el modelo de análisis mi contraviento empieza aquí en el centroide de la viga de concreto o de acero. Entonces no sé si ven que toda esta parte también tiene una rigidez axial pues, mucho mayor que el núcleo. Entonces vamos a definir a eta como el área del núcleo entre el área promedio que tiene el contraviento fuera del núcleo. Le vamos a llamar el área del extremo y de zona de conexión. Aquí esta área va cambiando, pero si sacásemos un promedio de toda esta área en la zona de extremo y conexión, esa área promedio le llamaríamos AE. Y entonces por definición, pues este es un factor menor que 1, si lo ven. El área del núcleo siempre va a ser la más pequeñita. Perdón, porque este factor también es un factor menor que 1. La longitud del núcleo por definición siempre va a ser menor que la longitud total del contraviento. Bueno, si fuésemos fabricantes de contravientos y pudiésemos cuantificar ese gamma y este eta, podríamos desarrollar una serie de fórmulas que nos ayudarían a diseñar una estructura con nuestros productos. Lo primero es que la rigidez lateral que aporta a un contraviento restringido a un entrepiso dado, lo podemos obtener con esta fórmula. AN es el área del núcleo, L es la longitud en el modelo de análisis del contraviento, módulo de elasticidad del acero, el coseno cuadrado, teta es, ojo, el ángulo de inclinación del contraviento, y este sería un ajuste para considerar que el contraviento va variando sus propiedades. No tiene una serie de propiedades constantes. Las propiedades del contraviento van cambiando conforme avanzamos en el contraviento. Hay un área del núcleo que sí es constante, pero si yo voy saliendo del área del núcleo, pues esta área va variando. Entonces esto va tomando en cuenta que a lo largo las propiedades o el área del contraviento va variando. Ahora, podríamos entender que si yo pasara esta área del núcleo por L a este lado, tendría E por área del núcleo sobre L. Entonces, ¿quién se acuerda que es E por A sobre L? ¿Quién me dice que es E por A sobre L? Es la rigidez axial del contraviento, pero sería la rigidez axial si en toda la longitud el contraviento tuviese la misma área del núcleo. Ojo que estamos diciendo que eso no es cierto, ¿no? Pero estaríamos diciendo que si el contraviento empezara aquí en el nodo origen y en el nodo destino, que físicamente no es así, pero si así lo idealizáramos y dijéramos que el área del núcleo fuera constante a lo largo de todo el contraviento, entonces esta sería la rigidez del contraviento. ¿Para qué usamos el coseno cuadrado de teta? Para proyectar la rigidez axial, porque noten que el EA sobre L estaría orientado en esta misma dirección, estaría orientado en el ángulo teta. La rigidez axial estaría en esta dirección, pero yo quiero la rigidez lateral. Entonces, para proyectar la rigidez de la dirección en donde está a la dirección horizontal,
proyecto por coseno cuadrado de teta. ¿Por qué coseno cuadrado de teta? Porque la rigidez, ojo, que asocia una fuerza y un desplazamiento. Entonces yo tengo que proyectar la fuerza, que es un coseno de teta, y tengo que proyectar el desplazamiento, que es otro coseno de teta. Y entonces de ahí me sale este coseno cuadrado de teta. Y este término corrige por el hecho de que la diagonal no tiene un área del núcleo constante en todo su largo, y que la longitud real de la diagonal no va de nodo a nodo, que en la vida real la diagonal va a ser más corta que esta. Entonces con eso corregimos por esto. Ahora, delta L sobre H es la distorsión, e Y estaría indicando que es la distorsión de fluencia. Noten que AFY sobre E, si yo dividiera AFY sobre E, estaría calculando la deformación unitaria en la que fluye la diagonal en esta dirección axial. Pero esa deformación unitaria que yo calculo en esta dirección sería cierta si la diagonal fuese de nodo a nodo y si tuviese el área del núcleo constante en todo su largo. Entonces, para corregir porque no, el área del núcleo no es constante ni la diagonal llega de nodo a nodo, corrijo con este factor. Y con esto que va en la dirección de la diagonal, con esto lo proyecto en la dirección horizontal. Entonces, estas son las dos fórmulas que se tienen que aprender para poder hacer el diseño que vamos a hablar a continuación. Son nada más estas dos fórmulas. Sería un lío para nosotros si nosotros tuviésemos que establecer estos valores de gamma y eta, porque noten que alguien va a fabricar los contravientos, y si ese alguien va a fabricar los contravientos, pues ese alguien va a establecer estos valores, ese alguien va a saber estos valores de gamma y eta. Entonces, en realidad lo que pasa es que los fabricantes nos dan catálogos, y nos dan catálogos de una variable que le llaman K sub F. Y esa K sub F que viene en los catálogos de los fabricantes, en realidad es el inverso de este término. Acuérdense que este término corrige por el hecho de que el área de la diagonal no es igual al área del núcleo en toda la longitud, y que la longitud real de la diagonal no es la longitud nodo a nodo. Entonces, el fabricante hace esos cálculos y me da tablas de KF, y entonces eso hace más fácil el proceso de diseño, porque si yo tuviera que establecer estos, me partiría mucho la cabeza, pero si alguien me da estos valores de KF, pues ya los puedo usar de manera directa en mis cálculos. Entonces, por ejemplo, este es material promocional de Core Brace, y entonces nos dice que la rigidez real del contraviento, la rigidez axial, es E por el área del núcleo, por L, que es la longitud de nodo a nodo en el modelo de análisis, por este factor de corrección. Repito, este que está aquí es el inverso de este KF, es este. Entonces dice que está en tablas, y aquí nos explican pues que cómo es que va variando el área del núcleo, cómo va variando la rigidez axial del contraviento, porque va cambiando su área al todo su largo, y entonces ellos identifican zonas de diferente rigidez axial y sacan una rigidez total para todo el contraviento. Este es uno de los catálogos ya muy viejito de Core Brace, pero pues es el que yo usé para tener las notas, y dice que este es aproximado, este es el KF Entonces, cuando nosotros establezcamos la rigidez axial de nuestro contraviento, tenemos que conocer el área del núcleo, la longitud nodo a nodo en el modelo de análisis, y este KF. Y pues aquí está, ese KF es estos valores numéricos que vienen aquí en la tabla. Noten que aquí está el área del núcleo, y noten que aquí este work point to work point length, ¿a qué le suena? Dice longitud de punto de trabajo hasta otro punto de trabajo. ¿A qué le suena esta variable? Dentro de las que hemos estado manejando acá. El área del núcleo es esta. A la L' que mencionó. Es esta L. Esta va de nodo a nodo, ¿no? Este work point es de nodo a nodo. Entonces esta es la L, esta es la longitud total que en el modelo de análisis tiene mi contraviento restringido contra pandeo. Entonces, pues según yo tenga un área del núcleo y según yo tenga esta longitud, que noten que esta yo la voy a tener porque yo voy a tener la geometría de mi edificio. Entonces escojo un valor de KF.
Una cosa que valdría mucho la pena notar es que este valor de KF no tiene una variación extrema de valores. Los valores más grandes de KF andan del orden de 2.3 para este tipo de conexión, que es atornillada, y el valor más chiquito anda del orden como de 1.16. Pero si ven, estos son condiciones muy extremas. En la gran mayoría de los casos, no sé si ven que el valor de KF varía como de 1.50, como de 1.6 a 1.3, ¿no? Es una variación que no es muy grande, y eso está muy bien, porque curiosamente nosotros vamos a querer, pues nuestro propósito de lo que vamos a ver en adelante es establecer esta área del núcleo. Pero noten que esta área del núcleo depende de KF, pero noten que la KF depende del área del núcleo. O sea, es una dependencia mutua. Y cuando tenemos esa dependencia mutua, solo hay una forma de entrarle a los problemas de ingeniería, que es iterando. Entonces yo voy a suponer un área del núcleo inicial, con base en mi experiencia, y voy a sacar un valor de KF. Con ese valor de KF voy a hacer una metodología, voy a hacer un cálculo, y toda esa metodología me va a dar un área del núcleo final. Pero noten que yo empecé suponiendo un área del núcleo inicial. Entonces tengo que revisar cómo compara el área del núcleo final con la inicial. Y si son muy diferentes, tendría que iterar. Pero si el área que resulta de todo este procedimiento se parece muchísimo con la que yo supuse al inicio, pues ya terminé. Y noten que la variación de los valores de KF no es muy grande. ¿Qué les quiero decir? Que casi siempre convergemos con ninguna o con una iteración. No es necesario hacer más allá de eso. Solo acá esto no está en sus notas, pero pues como después de estar revisando alguna información, noten que no es la única compañía que vende contravientos restringidos en México, Corbrace, sino que ahora hay una empresa mexicana, Dampo, y no sé si ven aquí el FK, no es el mismo FK, y ustedes pueden ver aquí que para los diferentes productos de Dampo, ellos tienen sus propios FK, ¿no? Entonces en el proyecto final, pues ustedes eligen si quieren usar contravientos Corbrace o si quieren usar contravientos Dampo, pero ¿de dónde van a sacar el KF? Pues yo no se los voy a dar, ¿no? ¿De dónde lo van a sacar? Pues tienen que ir a las hojas, a los sitios de internet de Corbrace o de Dampo, ustedes bajar la información de ahí y usar los KFs para su proyecto final. Entonces dice que la metodología se basa en la concepción de una edificación cuyas cargas gravitacionales se resisten por medio de marcos momentos resistentes flexibles, que ese ya lo tienen diseñado, es el sistema primario, y cuya sismoresistencia está concentrada en un sistema de contravientos restringidos contra pandeo, que ese es lo que vamos a aprender a hacer entre hoy y el viernes. Este es el enfoque que vamos a usar, ¿no? Ya lo acabamos de discutir. Nada más les insistiría, y aquí quizás no lo destaqué, que las columnas y vigas que acomodan los contravientos son parte del sistema de control, que esas llevan un nivel de diseño diferente y que tenemos que hacer el diseño basado en capacidad de estas vigas y estas columnas conforme a lo que nos enseñó el doctor Edgar. Entonces, pues aprendamos a hacer un sistema resiliente de un par de marcos que no son resilientes. Estos marcos los diseñaron la doctora Perla Santana y el doctor Eduardo Miranda hace muchísimos años, en 2000, conforme al código VC 1994. Y estos marcos son parte de una estructura más grande, pero yo los saqué para simplificar el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, este es parte de una estructura más grande. Nada más que yo nada más estoy aislando ese marco y vamos a suponer que nuestra estructura nada más fuera ese marco. Ambos marcos cumplen con el código VC en 1994, pero nos explican el doctor Miranda y la doctora Santana que ellos hicieron, aunque estos dos marcos cumplen estrictamente con el código, hicieron el diseño como más eficiente que pudieron y luego usaron un diseño conservador. Y piénsenlo, por ejemplo, si yo les doy este marco a 10 estudiantes diferentes del PIE y les digo, diseñen ese marco conforme a una norma, lo más probable es que obtengamos 10 marcos diferentes, suponiendo que cada uno trabaje totalmente aislado del otro. Entonces, cada uno pues va a diseñar un marco diferente. Algunos le pondrán unas vigas más grandes, más chicas.
otros unas columnas más grandes y más chicas, pero dado que están bien entrenados todos los alumnos del PIE, todos los marcos cumplirían con la norma. Pero uno de los 10 marcos sería el más ligero de todos y otro de los 10 marcos sería el más pesado de todos, porque dentro de que todos son ingenieros, todos tienen diferentes sensibilidades y hay algunos de ustedes que son más aventados y hay otros de ustedes que son más conservadores. Y no está mal, así es, así somos. Entonces, pues este es el marco que diseñaría el ingeniero más aventado de todos y este es el marco que diseñaría el ingeniero más conservador de todos. Ahí están los pesos tributarios al marco. Este marco tiene, el F es de flexible y tiene un periodo de 1.24 segundos. Y si yo sumo el peso de todos los elementos de los que está compuesto el marco, todas las vigas y columnas, este marco pesa 11.2 toneladas. Noten que las longitudes están medias raras porque en el ejemplo original que hicieron los doctores Santana y Miranda, los hicieron en pies y pulgadas. Entonces cuando los pies y pulgadas las traducimos a metros, pues quedan estas unidades un poquito raras. Bueno, tenemos la mismita geometría, pero ahora con elementos más robustos. Y entonces este marco, por estar formado con elementos más rígidos, el R es de rígido, tiene un periodo de 0.71 y noten cómo el peso es sustancialmente más alto. Como que pagó menos la prima por sismoresistencia y la pagó pero de lleno. Ahora, ¿se acuerdan cómo es esta convención? Todos son perfiles W. Pero, ¿quién se acuerda que es este primer número que está aquí al lado de la W? ¿Quién me dice? Pulgadas, el peralte. El peralte en pulgadas, ok. Entonces noten que estos elementos de acá, no sé si ven que están más aperaltados que este. ¿Y quién me dice? Bueno, no todos, pero noten que sobre todo las vigas tienen mayor peralte aquí que acá. ¿Y qué es este segundo número que está aquí? ¿Quién se acuerda? El peso en libras por pie. Ok, no sé si ven que estos pesan entre 2 y 3 veces el peso de estos. Ahí es donde se ve claramente, digamos, la prima por sismoresistencia. Este pesa 94 y 44, como el doble. Pero vean, las columnas son más extremas, porque aquí tenemos 68 y aquí tenemos 176. Este es como 2.5 veces de pesado de esto. Entonces, estos son perfiles mucho más pesados que esto. Y por eso pueden ver que este marco pesa 25, bueno, en términos generales, pesa 2.5 veces lo que pesa este. Pero a cambio, pues tiene un periodo mucho más corto, porque pues, como estos elementos son más robustos, le dan más rigidez lateral al marco. Ahorita vamos a demostrar que ninguno de estos tiene un comportamiento, ninguno satisface ocupación inmediata. Pues los dos fueron diseñados con una norma que no piensen que el sistema estructural deba permanecer en ocupación inmediata. Entonces, ninguno de los dos satisface ocupación inmediata. Y les vamos a añadir a los dos un sistema de contravientos restringidos contra pandeo para que ambos satisfagan ocupación inmediata. Y esta es la forma en que vamos a añadir los contravientos restringidos contra pandeo en ambos casos. Entonces, pues vamos a ver qué propiedades estructurales tienen los marcos y su desempeño esperado. En realidad, pues lo que estaríamos haciendo es un análisis estático no lineal conforme a lo que discutimos en la unidad 4. Estas son las curvas de capacidad de ambos marcos, ambas obtenidas, ya no me acuerdo con qué software, pero pues imagínense que fuese el Midas, ¿no? Entonces, aquí está el desplazamiento de azotea de cada uno de los dos marcos, y aquí está el cortante basal que desarrolla cada marco entre el peso del sistema estructural. Ese peso no solo incluye el peso de los marcos, sino también todo este peso tributario. Entonces, pues noten que el marco que estamos diciendo que es rígido, pues claramente es más rígido que el marco flexible. O sea, esta pendiente pues es mucho mayor que esta. Y noten que la resistencia que desarrolla el marco rígido es como 2.5 veces la resistencia que desarrolla el marco flexible. ¿En qué punto me dirían más o menos para qué desplazamiento de azotea están fluyendo estos marcos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el punto a partir del cual ya los marcos desarrollan comportamiento no lineal? Más o menos, ¿cuánto me dicen? Como 12, 13 centímetros. Más o menos 12 o 13 centímetros y más o menos quizás 14
Pero no sé si ven que básicamente fluyen al mismo desplazamiento lateral. Y si este es 2 veces y medio más rígido que este y fluyen en el mismo desplazamiento, entonces este es 2 veces y medio más rígido que este. Entonces pues todo se redondea muy bien porque este marco rígido pesa 2 veces y medio más que este, pero tiene 2 veces y medio más resistencia y 2 veces y medio más rigidez. Ahora, hacemos un estudio y vamos estudiando la respuesta del sistema estructural mientras lo vamos deformando lateralmente. Entonces, yo puedo seguir al entrepiso crítico y yo puedo ver cuál es la distorsión que va desarrollando el entrepiso crítico. ¿Cuál es el entrepiso crítico? El que va a desarrollar la articulación plástica que rota más de todas. Es el punto que más se daña de todo el sistema estructural. Ahorita se los enseño, pero el entrepiso crítico de este edificio es la planta baja. Es la que más se distorsiona y es la que desarrolla el daño más severo en todo el marco. Entonces, yo voy paso por paso deformando mi sistema estructural. Paso por paso voy midiendo la distorsión y paso por paso voy preguntándole al programa por la articulación plástica del elemento crítico, que es el que mayor rotación plástica. Entonces, noten que al principio la planta baja se va deformando, pero no desarrolla articulación plástica. Sencillamente las rotaciones en los elementos van incrementándose, pero todas todavía permanecen en el rango elástico de comportamiento. Entonces, como todas las articulaciones plásticas están en el rango elástico, aquí se ve cómo se va incrementando la distorsión de entrepiso, pero no se va desarrollando deformación plástica. Y de repente para el marco rígido, como para una distorsión de 0.011, ya claramente la deformación lateral del sistema estructural va resultando en una rotación plástica. Acá igual, el marco flexible desarrolla una distorsión como de 0.012 y a partir de que alcanza la distorsión de 0.012 las articulaciones plásticas se empiezan a formar. Entonces, conclusión, tanto para el marco rígido como para el marco flexible, podríamos usar una distorsión máxima de 0.01, y lo que garantizaríamos tanto para el marco rígido como para el marco flexible es que los marcos permanecieran elásticos. Yo podría hacer este estudio analíticamente con el modelo de mi edificio o con base en mi conocimiento. Acuérdense que los japoneses también nos habían sugerido que la distorsión máxima de 0.01 haría que los marcos permanecieran en ocupación inmediata o elásticos. Entonces, pues aquí funcionó muy bien la recomendación de los japoneses. Lo que nosotros hemos visto a través del ejercicio de este tipo de ingeniería en varios proyectos es que este valor de 0.01 funciona muy bien y funciona para marcos de acero y funciona para marcos de concreto y funciona para marcos prefabricados de concreto. Que sin importar el material con que yo fabrique un marco, si controlo su distorsión dentro de 0.01, yo garantizo la ocupación inmediata de los marcos. Entonces, pues vamos a usar este 0.01 y podríamos hacer todo este estudio o podríamos ir a ver evidencia experimental o sencillamente podríamos entender, después de haber aplicado varias veces esta metodología, que pues las recomendaciones que hacen nuestros colegas con base en todos los estudios que ellos han hecho antes, es que esta distorsión de 0.01 funciona muy bien. Nada más aquí como, esta es la distorsión de fluencia y este es un marco de concreto, ¿no? Y entonces aquí nos dicen, según qué tan bien confinados están los elementos de concreto. Esta es una distorsión en porcentaje, entonces este es 0.01. Y lo que ustedes pueden ver es que en promedio, los marcos de concreto, independientemente del nivel de detallado o del tipo de detallado que usemos, casi todos los marcos de concreto en promedio fluyen a una distorsión de 0.01. Habrá unos que fluyan después, habrá unos que fluyan antes. Normalmente para un sistema gravitacional de concreto es raro encontrar esto. Esto sucedería en el caso de estructuras muy rígidas de concreto. Pero mientras las estructuras de concreto son más flexibles, el valor de 0.01 funciona. Entonces, pues en nuestro caso funciona muy bien el 0.01 no solo para las estructuras de acero, sino también funciona muy bien para marcos de concreto, ya sea colados en sitio o prefabricados. Vamos a usar estas
representación del sismo de diseño. Acuérdense que todos son espectros elásticos porque así es el formato de la SC41. Y entonces empezamos con el espectro de resistencia con el que vamos a hacer el análisis estático no lineal, y ya hemos discutido cómo este espectro de resistencia lo convertimos a un espectro de desplazamientos. Y entonces, pues no les he mandado esto, ¿verdad? Perdón. El fin de semana lo reviso con calma ya para mandarles los espectros de diseño. Yo les voy a mandar los espectros de diseño ¿O qué quedamos para los espectros de diseño? Perdón, porque ahorita ya se me fue el avión. ¿Ya nos hemos puesto de acuerdo en un espectro o todavía no? No, doctor, todavía no nos dice nada. No, doctor, todavía no. Bueno, entonces a ver si para el viernes ya lo discutimos. Yo creo que para el viernes ya terminamos el curso. Entonces, toda la semana que entra me gustaría dedicarle al proyecto final y ver cómo van y etcétera, ¿no? Incluso, perdón, y que bueno, alguno de ustedes me dijo que quería discutir algunas cosas del proyecto final. Esta semana no puedo invertir, digamos, las clases de lunes, miércoles o viernes para eso, pero podríamos vernos mañana a las 10 de la mañana si tienen tiempo. Entonces, podríamos hacer una sesión especialmente de dudas, de cómo van con el proyecto final. ¿Cómo andan mañana a las 10 de la mañana? A mí me parece bien, doctor. Bueno, entonces, A mí también me parece bien. ok, entonces para los que tengan tiempo, pues sería bueno tener por lo menos uno de cada equipo. Hacemos una sesión mañana a las 10 de la mañana, pues más o menos la pensamos en una hora, hora y media para ver cómo van. Repito, alguno de ustedes me escribió con con la solicitud de que le gustaría platicar de algo del proyecto, ya no me acuerdo ahorita muy bien. Entonces, platicamos mañana a las 10, lo invertimos en ver cómo van, qué dudas tienen, etcétera, para que puedan seguir avanzando. Y ya para el viernes terminamos toda esta parte del diseño del sistema de control, y toda la semana que entra la dedicamos a ver cómo van con el proyecto. Pero bueno, entonces el punto es que convertimos este espectro de resistencia que ustedes no han recibido a este espectro de desplazamiento, y entonces este es el que vamos a usar para evaluar el desempeño del edificio. Se usa el método de los coeficientes de la SC41. Yo no quisiera entrar en detalle, pero se calcula un periodo efectivo, que en este caso es el periodo que les va a dar el sistema estructural, porque ustedes no van a tener una diferencia. Para un sistema estructural bien diseñado, tal como lo discutimos en unidad 4, estas dos rigideces son iguales. Y entonces el periodo efectivo del sistema estructural es el periodo fundamental de vibrar en la dirección de análisis que les da directamente el programa. Leen su coordenada espectral y calcularían así. O lo que pueden hacer es convierten a desplazamientos. No sé si ven que la ordenada de desplazamientos que lean es esta. O sea, esto ya lo hicieron. Para pasar aquí periodo por periodo de estas ordenadas a estas, ya hicieron esto. Entonces, esto directamente es la ordenada de desplazamientos. Pueden leer directamente de su espectro de desplazamientos esto, corregir por los factores C0, C1, C2 y sacar un desplazamiento de azotea. Con ese desplazamiento de azotea, pues aquí están los diferentes parámetros que entran en este planteamiento. No quisiera ir en detalle, todo esto ya lo discutimos. Nada más que acá está lo que se desplaza el marco rígido y acá está lo que se desplaza el marco flexible. Noten que tiene un periodo de 0.7 y de 1.25. Entonces, pues claramente si yo tengo un periodo de 0.7, pues me estaría desplazando aquí si fuera un sistema de un grado de libertad, y 1.25 no sé si ven que casi el doble. Entonces, pues aquí eso se refleja en que el marco flexible se deforma casi el doble que el marco rígido. Entonces, pues se hace el análisis estático no lineal. Ya sabemos hasta dónde empujar el sistema estructural, como que este es el desplazamiento máximo que el sismo de diseño o sismo le impone a nuestros dos marcos. Y entonces empujamos lateralmente los marcos, el rígido hasta que llegamos a 19.4 y el flexible hasta que llegamos a 37.8. Y cuando llegamos a esos desplazamientos de azotea le decimos a la estructura, al programa, párate, y en ese momento dame los perfiles de distorsión de cada uno de los marcos. Entonces, este es el método de los coeficientes, la línea negra.
Este es el perfil de distorsiones que el marco rígido tiene para el desplazamiento de 19.4. Y este es el perfil de distorsiones, la negra, ¿no? Es el método de los coeficientes que el marco flexible tiene para este desplazamiento de 37.8. Entonces, noten que nosotros habíamos establecido, esto lo establecimos nosotros con estas, revisando los resultados del análisis estático no lineal, que una distorsión de 0.01 es razonable para este marco para establecer ocupación inmediata. Ahora, nos vamos al FEMA 356 por aparte, y el FEMA 356 nos dice que para este tipo de marco, una distorsión de 0.025 correspondería a seguridad de vida, y una distorsión de 0.05 correspondería a prevención de colapso. Entonces, ¿quién me ayuda a evaluar el desempeño de este marco rígido? ¿Qué nivel de desempeño satisface? ¿Satisface ocupación inmediata? No, doctor. ¿Por qué no? Porque sobrepasó ese nivel, ¿no? Está un poquito más, se desplazó más de lo que se permite. En la planta baja se desplazó el doble. No sé si ven que incluso desarrolla un comportamiento de planta baja débil, porque estos tres están elásticos, si lo ven, no rebasa la distorsión de 0.1, pero la planta baja, perdón, acá están los diferentes entrepisos y acá está la distorsión que desarrolla cada entrepiso. Pues claramente para el marco rígido y el sismo de diseño, la planta baja desarrolla una distorsión de 0.02, desarrolla comportamiento no lineal, y los tres pisos de arriba permanecen elásticos. Entonces aquí estas rayas azules y rojas pues representan las articulaciones plásticas, ¿no? Noten pero a ver, este no satisface ocupación inmediata, pero ¿qué nivel de desempeño sí satisface este? El rígido, ¿qué nivel de desempeño dirían ustedes que satisface? Seguridad de vida. Ok, sí satisface seguridad de vida, ¿verdad? Porque no rebasa el umbral. Ahora este es el marco flexible, ¿qué me dicen? Pues en ningún estado límite cumple, ¿no? No cumple con ninguno. No sé si ven que también desarrolla una planta baja, pero la planta baja del marco flexible desarrolla una distorsión de 0.05. Querría decir que no cumpliría ni siquiera con prevención de colapso. Oigan, ¿y si en lugar de darme 0.51 me diera 0.048, ya podría irme a dormir tranquilo? ¿Qué me dicen? Porque sí se satisfacería prevención de colapso, ¿están de acuerdo? Imagínense que en lugar de 0.052 valiera 0.048, que estuviese aquí mi marco. Ya me voy a dormir tranquilo con este nivel de desplazamiento para el sismo base de diseño. No. Pues no, ¿verdad? Las mismas decisiones que tomaría si esta distorsión se pasa un poquito o se quedaría un poco antes, serían exactamente las mismas. No puede ser que si pasa un poquito diga, pues el marco está pésimo, se va a caer. Y si se queda un poquito antes, pues me quedo tranquilo porque entonces no se cae. Acuérdense el nivel de incertidumbre y de la importancia de tomar decisiones razonables. Entonces, si esto me da 0.052 o me da 0.047, igual yo viendo esto tendría que entender que no puedo dejar ese marco así. Entonces, pues obviamente entonces satisface seguridad de vida, anda al borde de llegar a la deformación de colapso, y pues entonces no estamos contentos con estos niveles de desempeño. A ver, nada más. Bueno, mejor lo dejo aquí para darle continuidad a la clase. Ya nos dieron las 11:28 y no quiero dejar nada muy a la mitad. Entonces este es un buen momento para dejar aquí la clase, ver si tienen algún comentario hasta acá, y pues ya la siguiente clase vemos cómo dimensionamos los contravientos, cómo se revisa el desempeño del marco, de los marcos, y algunas cosas de conexiones y etcétera. Pero ¿algún comentario hasta acá? Yo, doctor, todos estos resultados que vimos son todavía sin agregar dispositivos de control, ¿verdad? Sí, son sin agregar dispositivos de control. Aquí vamos a ir agregando los dispositivos de control paso a paso, y cuando nosotros terminemos de rehabilitar el sistema estructural, estos que están en rojo como borrado es el desempeño original, y este es el desempeño que se tiene con dispositivos de control. Entonces noten cómo exactamente los dispositivos de control que estamos añadiendo es para controlar la distorsión dentro de 0.01
hacer que los marcos queden elásticos, y ya vamos a discutir un montón de cosas a partir de esto, pero es exactamente lo que estamos queriendo lograr con todo esto, es cambiar los perfiles de distorsión donde los tenemos, a que en el piso crítico no rebasemos la distorsión más allá de 0.01. ¿Por qué 0.01? Porque es la distorsión que me permite mantener los marcos elásticos. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, entonces los veo mañana a las 10 y el viernes terminamos ya con esto, y toda la semana que entra, según yo vea, lo dedicamos al proyecto, y si hay espacio, pues invitamos a alguien para que nos platique algo interesante. De acuerdo, doctor, gracias. Bueno, entonces quedamos, los veo mañana. Mañana, doctor, gracias. Hasta luego.